¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buen día. Te voy a ir compartiendo pantalla. Me dicen, por favor, cuando la vean. Ya se ve, ingeniero. ¿Ya? Ok, gracias. Pues vamos a continuar ya para terminar de ver lo que es el EPANET. Les decía que en la clase pasada que lo que nos faltaba era ver lo de cómo cambiar las longitudes de manera rápida y práctica, porque nosotros las insertamos con base en una imagen y en esa imagen nos da una longitud proporcional a ese mapa que estamos utilizando como fondo. Entonces, por eso es que les decía que era importante que siempre que tuviéramos activado o prendido el programa, tuviéramos también la opción de la autolongitud estuviera encendida para que cuando tracemos nosotros nuestras tuberías nos proporcione longitudes proporcionales y no nos dé la longitud que nosotros definimos por default. Entonces vamos a ver esa acción, cómo hacerle para que ustedes puedan cambiar de manera rápida las longitudes que les da en el mapa a las longitudes reales, ¿sale? Entonces, lo que se hace sería lo siguiente. Me voy a regresar aquí al programa, a IPANET. Imaginemos que este es mi mapa. Bueno, pues más bien sí es mi mapa, en donde tuve mis nodos y mis tubos, y tuve encendida la autolongitud. Les voy resaltando para que vayan identificando. Entonces, el primer paso siempre que vayamos nosotros a trazar tuberías, ya que tengamos definidos los nodos, es revisar que esté activada la autolongitud. Y eso lo vemos aquí en esta esquina, no se les olvide, en la esquina inferior izquierda. ¿Sale? Entonces, le damos clic derecho y ahí lo encendemos o lo apagamos, lo que querramos. Pero lo preferente es que siempre estuviera activado. ¿Para qué? Para que cuando yo trace una tubería entre dos nodos, le asigne un valor y si la separación de los nodos es mayor, le dé de manera proporcional la longitud a ese tubo. Si no está activada la autolongitud, si está apagada, cualquier segmento de tubería que yo trace, sea muy cortito o larguísimo o muy largo, les va a dar el mismo valor que es el que definimos por default. ¿Sale? Entonces lo conveniente es que esté activada la autolongitud para que nos dé longitudes proporcionales, que no van a ser las reales. Entonces, para hacer las reales, lo que tenemos que hacer es exportar este mapa para que podamos trabajar sobre él. Entonces, imaginemos, por ejemplo, ahorita si yo quiero revisar una longitud, aquí con esta flecha de seleccionar objeto voy a ver y estoy viendo que me da esta longitud, por ejemplo, 209, a ver, permítanme, 1500, aquí tengo otra longitud de 2061, tengo diferentes longitudes. Y entonces, si yo quiero tener la longitud real, permítanme, déjenme ver, creo que acá está. Déjenme cerrar este archivo. Voy a abrir uno nuevo. EPANET. No, sí es. Sí, nada más que las longitudes no me suenan, como que las longitudes las tengo variadas. A ver, déjenme ver. Creo que las longitudes no las actualicé o no las actualizamos. Me voy a regresar a la presentación en donde vienen las longitudes de cada uno de los tramos. Voy acá. Y al final, ¿se acuerdan? Venían cuáles eran las características. Y acá están las longitudes de los tramos. Hoy la tubería 1, 2, 3, 4, 5 y 6, la 1 es de 1000 de longitud. Esta es mi tubería 1.
Voy a poner las notaciones, símbolos, etiquetas. Ok, aquí le voy a subir un poquito, que se vean más. Y me puedo acercar. Ahí está. Entonces, este tubo, según los datos, eso nos faltó actualizar las longitudes. El conducto 1, el tubo 1, me dicen que tiene una longitud de 1000 metros. ¿Sale? Entonces voy a poner la de 1000. Y aquí, se fijan, tengo 1721, que fue lo que me puso al definir el mapa. ¿Sale? La longitud real es de 1000. Del conducto 2, acá me dice que es de 1500. 2, 3, 4 y 5. Desde el 2 hasta el 5 es de 1500. El 2, 1500. 3, 1500. El 4, ya está 1500. El 5, 1500. Este es un cuadrado. ¿Y qué otro me falta? 5 y dijimos que el 6, 2000. El 6 ya es de 2000. Queda el 6, acá está. El 6 es de 2000. Ok, ¿qué otro? El 7 es de 1500 y 2000. 7500. Y el 8, que es el último, este es de 2000. Esas son mis longitudes, ¿sale? Con este tendría que correr nuevamente para ver si sufrió algún cambio y revisar, ¿no? ¿Qué pasó ahí con las presiones, con las velocidades, etcétera? Entonces yo tengo que manejar longitudes reales, ¿sale? Esas longitudes reales son las que aparecen aquí en el ejercicio. Entonces debemos de tener esas longitudes, y ya teniendo esas longitudes, los diámetros creo que sí los pusimos, ¿no? De acuerdo a sí fuimos cambiando de diámetros y rugosidades, según recuerdo. A ver, vamos a ver. El conducto 1 me dice que es de 350 y 0.01. Sí, ahí están, 350 y 0.01 son las rugosidades. Entonces, estas son las longitudes. Imaginemos, según el ejercicio, estas son las longitudes reales. Pero imaginemos que esas longitudes son las que me dio al trazar directamente sobre los nodos, el que me dio de manera automática al tener aquí activada la autolongitud. Les digo aquí, recuerden siempre tenerla activada la autolongitud. Entonces, si esas longitudes que ahorita tengo, que son las reales para el ejercicio, imaginemos que fueran las que corresponden a la imagen, a las que tracé con la imagen teniendo activada la autolongitud, lo que tengo que hacer para poner las longitudes reales, es decir, que estas corresponden a la imagen y no a la realidad, lo que yo tendría que hacer es ver en mi plano este tramo a qué longitud corresponde, ¿sale? ¿Por qué? Porque ustedes cuando estén haciendo lo de su proyecto, ustedes lo que van a tener que hacer es de aquí generar una imagen en Windows Metafile o como aparece ahí en la presentación de su zona en estudio. Y ya teniendo esa imagen, sobre esa imagen ustedes van a ir indicando dónde van a ir posicionando cada uno de los nodos. Aquí un nodo, acá otro nodo, acá otro nodo, otro nodo, otro nodo. Todos los nodos los van a tener que ir posicionando, ¿sale? Entonces, cuando ustedes ya tengan posicionados los nodos y empiecen a trazar las tuberías,
ahí tienen que asegurarse de que esté activada la autolongitud, que esté prendida. Pero las longitudes que les van a aparecer ahí van a corresponder a la longitud de la imagen, ¿sale? No a la longitud real. La longitud real es la que ustedes miden aquí directamente en el plano de AutoCAD. Aquí ya les va a ir diciendo. Por ejemplo, a ver, déjenme ver si me pone aquí. No me pone. Tendría que yo ir midiendo las longitudes de cada uno de estos tramos. Aquí, por ejemplo, podría checar. Dice que la longitud son 247.74 metros. Y así tendría que ir viendo una por una de las tuberías. ¿Sale? Por ejemplo, esta de aquí a acá me dice que son 68 metros. Entre este y este me dice que la longitud es de 55.3, etcétera. ¿Sale? Entonces, yo así tengo las longitudes reales. Las longitudes reales son las que tienen ustedes en su catastro. Y cuando ustedes insertan la imagen y empiezan a posicionar los nodos y trazan las tuberías, les va a dar una longitud, pero esa longitud va a corresponder al tamaño de la imagen, no necesariamente va a coincidir con la longitud real. Entonces, cuando ustedes quieren hacer que esas longitudes se conviertan en longitudes reales, lo que tenemos que hacer es exportar esta red que nosotros ya trazamos con base en la imagen, la vamos a tener que exportar y trabajar en Excel con ella. Es lo que viene aquí en la presentación. Me voy a regresar. Aquí está, en lo de importación y exportación de un mapa. Aquí es donde viene la explicación. ¿Sale? Aquí lo pueden ver. Aquí está la exportación de la red. ¿Sale? Llevan las coordenadas, los nudos, etcétera. Entonces vamos a ver cómo hacer esa exportación de la red. Imaginemos que estas longitudes que ahorita yo modifiqué correspondieron al trazo simple sobre la imagen. ¿Sale? No son las reales. Entonces quiero convertir esas en longitudes reales. Lo que voy a hacer es, me voy a ir a File y aquí viene importar y exportar. ¿Sale? Y entonces aquí yo le voy a decir que lo que yo quiero hacer ahorita es exportar, o sea, sacar de aquí de EPANET para poderlo trabajar en otro programa. Entonces me voy aquí a Export y le voy a decir que exporte la red, que sería esta de Network, la tercera opción, ¿sale? Le pico ahí y ya me dice que voy a tener que guardar ese archivo con el que voy a exportar, que le asigne un nombre y que le asigne una ruta. Entonces, pues todo, como les digo, váyanlo guardando en la misma carpeta en donde hicieron ustedes su ejercicio. Entonces me voy aquí a mi carpeta donde estoy concentrando todo lo de ese proyecto o de ese ejercicio. Ejemplo EPANET. Y aquí se va a llamar así, ejemplo EPANET, pero si se fijan, aquí abajo me dice que lo va a guardar con una extensión INP. ¿Sale? Entonces ya le dejo el mismo nombre y ya le digo que sí. Guardar. Y ya me lo guardó. Ahora lo que voy a hacer es, en Excel, voy a abrir ese archivo. Ese que exporté. Entonces me voy aquí. Ya el ejemplo EPANET. Ya le pongo aquí que me ponga todos los archivos. A ver, déjenme ver, porque no me aparece ninguno. 5.1. Ejemplo EPANET, aquí deberían de estar todos los archivos, ¿sale? Y si se acuerdan, era el INP, que es este. Ejemplo EPANET, INP. Y entonces ya le pongo aquí, abrir. Y aquí le digo que seleccione este de delimitado. Se lo dejo como está ahí por default. Nada más reviso que lo tenga el delimitado. Pongo siguiente. Que me ponga la tabulación, así como está. Siguiente. Nada más reviso y que me ponga este de general. Y ya finalizo. Y si se fijan, aquí ya me está haciendo el resumen
de todos de mis nodos, cuántos nodos puse, qué elevación tienen, qué demanda tienen, esta es la demanda base, qué patrón de demandas tienen, los reservorios, qué elevación o qué carga tienen, los tanques, qué elevación, qué nivel inicial, qué nivel mínimo, máximo, qué diámetro. Y acá vienen las tuberías. Aquí me dicen, este es el conducto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y aquí están las longitudes. Imaginen que estas longitudes son las que me dio directamente del mapa, que no son las reales. Vamos a ver o considerar que la longitud real fuera del doble de esto que está aquí. Entonces, si son pocos tubos, los puedo cambiar rápidamente, pero imagínense 100 tubos o 200 tubos, cambiar uno por uno sería medio complicado. Entonces, aquí nos sirve esta exportación para poder hacer el cambio de manera rápida a estos tubos. Si mis tubos en la longitud real son del doble de lo que me dio la imagen, pues tengo un factor, mi factor de escala, por así decirlo, aquí lo voy a poner, factor de escala de longitud de tuberías, sería, si fuera del doble, el factor de escala sería de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que estas longitudes yo las tendría que multiplicar por este factor para que me diera las longitudes reales. Entonces, todo esto que yo esté agregando de más, me conviene ponerlo en un color llamativo porque al final lo voy a tener que borrar, porque si yo lo dejo y lo vuelvo a jalar en EPANET, me va a marcar error. Entonces, todo lo que yo agregue que esté fuera de esto que venía originalmente, de las celdas en las que venían ocupadas con información originalmente, me marcan error, entonces tengo que eliminarlas. Ahorita las voy a dejar aquí el valor, pero al final lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque lo que quiero ahorita es obtener la longitud real, que me dice que es del doble. ¿Sale? Entonces, si fuera del doble, yo lo que tendría que hacer aquí rápidamente sería poner esta formulita de decirle que a este factor afecte a la longitud, que lo multiplique por la longitud de cada uno de estos segmentos. Y entonces aquí me va a decir 2000. Es que me falta aquí ponerle dejarlo fijo. El N20. Vamos a ponerlo fijo. Ahí está. Y ahora sí ya lo arrastro. Ahí está. Ya están al doble de esta longitud. Esta longitud correspondía a la de la imagen y esta es la longitud real porque yo ya medí en mi plano físicamente y vi que era del doble y por eso mi factor de escala es de 2. ¿Sale? Entonces, estos están de más, esta información está de más, entonces la pongo en color para al final borrarla. Entonces lo que hago ahora, esto ya lo convierto a valores, ahorita está como una fórmula, ya le digo aquí que lo copie y que lo pegue acá, pero como valor. Aquí está, valores. No me lo quiso hacer. A ver, deshacer. Permítanme. Sí, ya estaba. Originalmente era de 1000 y quedó de 2000. ¿Sale? El último era de 2000 y ya va a quedar de 4000. Entonces, lo copio y lo pego acá como valor. Y ahí están mis valores. Ya estas ya son las longitudes reales, ¿sale? Entonces, lo que hago a continuación es borrar esto que me sirvió para obtenerlos. Lo borro. Borro todo para que queden los mismos campos que me dio originalmente de la exportación, queden los mismos ocupados con información. Esto que yo utilicé aquí como auxiliar, lo voy a borrar, ¿sale? ¿Y qué hago? Ahora voy a guardarlo, ¿sale? Guardo y voy a cerrar. Y entonces ya aquí en EPANET, ahora lo que voy a hacer es importar ese archivo que yo ya modifiqué, ampliando al doble las longitudes. Ahorita si se fijan, aquí tengo la longitud de 1000, ¿sale?
Y ahorita que importe la nueva red con las nuevas longitudes, este ya va a ser de 2000, ¿sale? Ahorita está en 1000. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy aquí a archivo y ahora voy a importar esa red que ya modifiqué la longitud. Entonces, ya le pongo importar red. Y me dice que si salva los cambios. Digo que sí. Y ya me dice, ¿cuál es el archivo? ¿Qué archivo es el que quiero importar? Pues es el INP, en donde yo ya modifiqué las longitudes. Y ya le pongo aquí, abrir. Dice que si quiero buscar la imagen de backdrop, es esta misma que traigo acá. Y aquí está. ¿Sale? Entonces yo aquí ya importé la red esa que modifiqué a 2000. Le voy a dar doble clic y aquí ya tengo las longitudes. 2000. El 8, si se acuerdan, era de 4000. Y están aquí todas mis longitudes con la longitud real. ¿Sale? Entonces, eso es lo que van a tener que hacer ustedes en su proyecto. Porque ustedes van a insertar esta imagen. Esto primero lo tienen que transformar a un Windows Metafile. La van a insertar esa imagen en EPANET y sobre esa imagen van a trazar longitudes y eso les va a dar un cierto valor teniendo activada la autolongitud. Aquí se acuerdan, siempre tienen que tener prendida la autolongitud. ¿Sale? Este siempre tiene que estar prendido. Y entonces con esa autolongitud prendida les va a dar longitudes proporcionales a la imagen, no longitudes reales. Entonces, esta longitud proporcional a la imagen, yo la busco en mi plano de catastro y veo cuál es la longitud real y hago una división y entonces con eso yo encuentro el factor de ajuste. ¿Qué tan grande es o qué tan chica es la longitud real con respecto a la de la imagen? Y me va a dar ese factor de ajuste por escala, por longitud. Y entonces ese factor es con el que voy a afectar todas las longitudes de mis tubos. Y entonces, ya al tener modificadas esas longitudes, lo que hago ahora es importar nuevamente esa imagen, no la imagen, la red, perdón, y ya la red importada ya va a traer las longitudes reales. No sé si queda claro, hay alguna duda, si alguien se perdió en la explicación para volver las longitudes de la imagen a las longitudes reales. Sí, profe, yo sí me perdí en cómo importó los datos. Ok, mira. Imagínate que tú te trajiste tu imagen y sobre la imagen, ya ves que los pasos que hicimos, ya teniendo la imagen, empezamos a definir los nodos. ¿Sale? Que serían estos las uniones de las tuberías. Y entonces cuando empezamos a trazar las tuberías, tenemos que fijarnos que nuestra autolongitud esté prendida. ¿Sale? Para que nos dé longitudes proporcionales a la distancia que estamos dibujando. Que no van a ser las reales, sino que van a corresponder a la de la imagen. ¿Sale? Entonces, esa misma longitud yo la voy a buscar en mi catastro. Y en mi catastro me va a decir, es de tal valor. Y entonces yo lo que voy a hacer es una división entre esta longitud que me da de aquí de la imagen entre la longitud real y me va a dar un factor de ajuste. Ya me va a decir qué tan grande o qué tan chica es esta longitud de la imagen con respecto a la real. Y ese va a ser mi factor de ajuste. Con ese factor de ajuste voy a afectar a todas las longitudes para tener las longitudes reales, porque yo tengo que hacer la simulación con longitudes reales, no con las longitudes que me da la imagen. ¿Sale? Entonces, lo que hago primero es exportar. Hasta ahí en la exportación, ¿sí te quedó claro cómo haces la exportación de los datos con las longitudes que tiene la imagen? Sí. Ok, ya lo exportamos, ya lo abrí en Excel y ya hice el factor, ya utilicé el factor de ajuste y modifiqué todas las longitudes a la longitud real. ¿Hasta ahí sí queda claro? ¿O ahí te perdiste? En la longitud del Excel, ese todas las multiplica por el factor. Exactamente.
Ok. Las multiplico por ese factor que resultó de hacer la división entre esta longitud de que me da la imagen y la longitud real que yo tengo en el catastro. Okay. De ahí sale mi factor de ajuste del medir esta longitud que me dio de manera automática al trazar mi tubería, teniendo activada la autolongitud, y dividir ese mismo segmento buscándolo en mi catastro, cuál es el real, porque en el catastro tengo las longitudes reales. Y yo lo que quiero es que mi modelo tenga longitudes reales, ¿sale? Porque como voy a estar midiendo aquí pérdidas de fricción, entonces las longitudes tienen que ser las reales, porque si no me va a estar mintiendo el valor, me va a estar dando valores erróneos de presiones y de de presiones que se presentan en mis nodos, ¿sale? Entonces, ya una vez que ya los escalé todos esas tuberías por este factor de ajuste en Excel, lo que hago es ahora guardo ese archivo y lo que hago es importar ese archivo en el cual yo ya modifiqué las longitudes de tuberías a longitud real. Y entonces, en lugar de importar, en lugar de exportar, como había dicho al principio, me voy a importar. Ahora quiero traerlo de ese archivo de Excel, quiero traerlo a EPANET. Y entonces le pongo aquí en importar red, network, y ya me dice que cuál es el archivo. Selecciono el archivo y ya le pongo abrir, y ya de manera automática en ese momento ya voy a tener las longitudes reales. ¿Sí queda claro o sigue sin quedar claro? Sí, ya quedó claro, gracias. ¿Claro? Ok, entonces acuérdense, primero exportan de EPANET, exportan para que lo trabajen en Excel. En Excel ponen su factor de ajuste, multiplican todas las longitudes por ese factor de ajuste, las dejan como valores, no dejen fórmulas, dejen todo como valores y no ocupen espacios que están desocupados en el archivo original, porque si no les va a marcar error. ¿Sale? Y entonces ya lo guardan, ese archivo, y ahora lo que hacen es de EPANET, importan ese archivo que modificaron las longitudes, y al importarlo ya les va a traer el mismo arreglo, pero con sus longitudes reales. ¿Sale? Todo eso está aquí explicado. Aquí viene, en la importación y exportación de una red. ¿Sale? Casi al final, aquí déjenme ver desde dónde empieza, aquí. Desde la diapositiva, la 124, aquí viene que puedes exportar una red, un escenario o un mapa, ¿sale? Nosotros lo que importamos y exportamos es la red, porque en la red es donde vienen las longitudes de mis tuberías, que es lo que quiero modificar. ¿De acuerdo? Entonces aquí pueden checarlos y cuando lleguen a esa parte de corregir las longitudes a longitudes reales, pueden revisar estas diapositivas y aquí viene la explicación. ¿De acuerdo? Aquí les va diciendo. Aquí viene en File, en Export, en Network y aquí vienen las demás. ¿Sale? Todo lo que tendrían que hacer para hacer esa. Aquí viene la explicación. ¿De acuerdo? Y bueno, y aquí ya vienen algunos mensajes de error, que son los más comunes. Si en un momento dado les llega a marcar un error, porque luego de repente el programa identifica algunas deficiencias, entonces les dice error 208. Entonces ya pueden ustedes revisar a qué se refiere ese error. Y aquí me dice, se ha hecho una referencia a un nodo no definido. ¿Sale? Entonces ahí tiene que ver, si no está definido ese nodo, pues a ver, hago la modificación para que sí sea un nodo que sí que está definido en mi mapa. ¿Sale? Entonces, muchas veces EPANET maneja los errores por número, no te dice qué es el tema. También ustedes, en un momento dado, si no les aparece el error que les marca, no les aparece en esta lista, le pueden poner ahí en Google, en un buscador, le pueden poner qué significa el error, no sé, 500 que maneja el programa EPANET y ya les va a decir, se refiere a esto y esto, ¿sale? Entonces ahí pueden ver para que ustedes hagan la corrección y corra su programa, ¿sale? Porque si les marca este error, no va a correr su programa o los resultados que les va a dar el EPANET van a ser erróneos. No debe haber errores al momento de hacer la corrida, ¿sale?
Entonces, eso sería de manera general lo que tendrían que hacer ustedes para su proyecto. Entonces, no sé si queda claro, si hay alguna duda del EPANET, o con esto cerraríamos lo del repaso para el uso del software. ¿Todo claro? Entonces, aquí yo lo que les recomendaría es que empezaran ya a trazar sus redes para que las dudas que les vayan surgiendo en EPANET me las vayan diciendo y las vayamos aclarando. ¿Sale? Entonces ese sería otro paso, que entre los compañeros del equipo, los integrantes, pues se dividan el trabajo para que algunos se dediquen a definir áreas de influencia de los nodos, otros a hacer el armado en EPANET. Entonces ya ponerse de acuerdo entre ustedes, organizarse para que se distribuyan el trabajo y avancen en el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces ya tienen aquí otra tarea a realizar para su proyecto, el hacer el armado, el meter las características de los tubos, de los nodos, de los tanques, de las bombas, de los reservorios, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay dudas, nos regresaríamos al capítulo 3 para continuar con la parte de la teoría. ¿No hay dudas? Profesor, la parte de la curva de pérdidas no se define, ¿verdad? No, ahorita no se preocupen por esa curva de pérdidas. Sale ni por las válvulas, ni por las pérdidas menores. Solamente vamos a considerar las pérdidas por fricción. Por eso les digo que es importante que tengamos las longitudes reales, porque de esas longitudes va a depender las pérdidas por fricción. ¿Sale? Sí, gracias. Ok. Entonces, me regreso a sus apuntes. Ya dejamos aquí lo del EPANET y me regreso a los apuntes. Entonces, antes de empezar lo del EPANET, habíamos visto esto de los modelos numéricos. Esto ya lo vimos en la clase previa a ver el uso del software. ¿Sale? Después de esto, viene aquí la parte que es el análisis del funcionamiento hidráulico, que es lo que van a hacer ustedes ya con el programa. ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué recomendaciones me dan aquí para tomarlas en cuenta en mi proyecto. Entonces me dice aquí que para realizar el análisis del funcionamiento hidráulico, le vamos a llamar nodo al punto o sección transversal de la tubería donde se extrae el fluido o donde se conecta con otra tubería con tubería. ¿Sale? Entonces recuerden, en los nodos extraigo el agua para el consumo de los usuarios y también extraigo el agua de las fugas que se van a presentar en mi red. ¿Sale? Y le vamos a llamar tramo al segmento de tubería que une estos nudos. Y me dice, para evaluar el funcionamiento hidráulico de una red de tuberías en la que se conocen los diámetros, longitudes y coeficientes de fricción, estos son los parámetros que definimos nosotros en la geometría, se requieren determinar las cargas de presión en los nodos que poseen y los gastos y velocidades que fluyen en las tuberías. ¿Por qué? Porque son los parámetros que yo tengo que revisar en mis redes. Presiones, que las veo en los nudos, aquí me dice, y velocidades, que las veo en mis tuberías. ¿De acuerdo? Ya me dice, cuando la operación de la red es a presión y los gastos que circulan en sus tuberías no cambian, con el tiempo se tiene un caso de flujo permanente, al cual a esto se le llama una red estática. ¿Qué quiere decir esto? Que si en mi red esta que acabamos de simular no hubiéramos definido un patrón de demandas, el gasto siempre sería constante a lo largo del tiempo en mis tuberías, siempre sería el mismo. Ese es un caso de una red estática y es un caso no real, porque no todo el tiempo estamos consumiendo exactamente la misma cantidad de agua. En cuanto nosotros en el programa definimos un patrón de demandas en donde le decimos cuál es el factor o la cantidad de agua que vamos a estar consumiendo en las diferentes horas del día, en ese momento ya deja de ser una red estática y se convierte en una red dinámica, que es una red real, ¿sale? Entonces me dice aquí, cuando en una red que trabaja a presión se presentan gastos variables en el tiempo,
para proporcionar más caudal a usuarios que lo solicitan en cierto momento del día mediante un patrón de demandas. Estas condiciones corresponden a una red de flujo no permanente o una red dinámica, que es una red real. En el funcionamiento de la red dinámica se aprecia que durante los periodos de gasto de demanda inferior al gasto medio, se aprovechan para tanques de almacenamiento. Y que en los lapsos de demanda superior al gasto medio, cuando consumimos más del gasto medio, el gasto se da a los usuarios con el agua que llega a los tanques y con la almacenada en ellos, ¿sale? Entonces, esta es la explicación que nos da aquí este párrafo. Y entonces me dicen, la distribución de demanda en la red, cuando yo tengo que hacer ese análisis de la distribución de las demandas en la red, tengo que hacer una revisión o un diseño de una red de distribución. En nuestro caso, para nuestro proyecto, es una revisión, porque es una red que ya existe, que alguien definió, diseñó en su momento y que nosotros vamos a revisar si esa red es adecuada o no, de acuerdo a las condiciones de mi sector o de mi zona en estudio. ¿Sale? Entonces me dice, la revisión o diseño de la red de distribución mediante el empleo de un modelo matemático de simulación asistido por computadora se realizará para la demanda que corresponde al gasto máximo horario, porque nosotros estamos trabajando sobre la red de distribución, y entonces su gasto de diseño es el gasto máximo horario, es el mayor de todos. Y entonces aquí viene aquí el recordatorio, cuáles son los gastos, cómo vamos a manejar los gastos, ¿sale? En mis modelos matemáticos y en mis proyectos. Y entonces aquí me dice, para facilitar el cálculo hidráulico de la red de distribución, se asume que la demanda se concentra en los nodos del modelo de simulación. Y dice, existen 3 procedimientos para obtener el gasto de la demanda de cada nodo. Aquí, ojo, para lo de su proyecto. Y dice, el primero de los 3 es el más preciso, mientras que los otros 2 requieren menos información, por lo que sus resultados son menos confiables. ¿Sale? Entonces, este primer método, el que es el gasto por lote o por toma, es el más preciso. Sin embargo, es el más complicado y es el más tardado. Entonces, dependiendo del nivel de precisión que ustedes requieran en su proyecto, van a tener que ver qué método utilizar. Si el gasto por lote o toma, que es el 1, aquí viene el 2, gasto por unidad de área, o el 3, que es el gasto por unidad de longitud. Entonces, vamos viendo a qué corresponden cada uno de esos 3. Y entonces me dice aquí, el gasto por lote o toma, ya me dice, conociendo el número de habitantes promedio por lote o toma, se calcula el caudal requerido por cada uno de esos nodos. Y entonces aquí me dice, el gasto por cada lote o toma va a ser igual al número de habitantes que se tenga por cada uno de los lotes por la dotación de agua, porque acuérdense que la dotación depende del tamaño de la población. Entonces, si yo multiplico la dotación, que ya sé cómo obtenerla, por el número de habitantes que tiene cada uno de los lotes, pues con eso yo sé cuál es la cantidad que va a estar consumiendo cada lote. Y entonces me dice aquí, el caudal entregado a un tramo comprendido entre 2 nodos, aquí están mis nodos en la imagen, se los resalto. Aquí está mi nodo 1 y aquí está mi nodo 2, ¿sale? Este es una manzana, por así decirla, y tengo una tubería que alimenta a todas las viviendas de ambos lados de esa calle, ¿sale? Y entonces aquí me dice, muevo tantito, aquí me dice, el caudal entregado a un tramo comprendido entre 2 nodos, estos 2, el 1 y el 2, empleando un modelo de simulación, se integra con la suma de los caudales de los lotes atendidos por el tramo. Dice, este caudal se concentra en partes iguales en los 2 nudos del tramo, como se muestra a continuación. Entonces, tengo un tramo de tubería que une estos 2 nodos y tengo predios, el predio Q1, el Q2, el Q3, el Q4, etcétera, hasta el QN. ¿Sale? Y tengo, estos 2 nodos van a tener que simular la entrega del agua de todos estos lotes.
¿Sale? Entonces, acá me dice que entonces lo que voy a hacer es concentrar todo lo que se consume por todos estos predios, desde el Q1 hasta el QN. Aquí está, es la sumatoria desde 1 hasta N de los gastos. Y ese resultado, ese total de lo que consumen todos los predios, lo voy a dividir entre 2 y se lo voy a asignar a cada uno de los nodos. Entonces, este nodo 1 se va a encargar de entregar la mitad de todo lo que consumen estos predios. Y el nodo 2, el resto de la mitad de los otros, de esos mismos predios. Entonces, entre los dos van a entregar el agua que se consume por esta cantidad de predios. ¿Sale? Entonces, si yo me fuera aquí a su red, ese tramo de tubería que estábamos viendo es este, que va de aquí de este nodo. Imaginen que este es mi nodo 1 y este que está acá es mi nodo 2. Y entonces, a lo largo de esta manzana, yo voy a tener viviendas aquí, a lo mejor aquí un predio grande, aquí uno más chico, acá otro más grande y acá otro de otro tamaño. Entonces, tengo predios de este lado y de este. Y entonces, salen de esta red, salen las alimentaciones hacia cada uno de esos predios. Entonces, lo que me dice este método es que yo sume todo lo que van a consumir estos predios, lo divide entre 2 y se lo asigne como que este nodo lo va a entregar esa mitad y este nodo va a entregar la otra mitad del total que se consuma de los predios o de las viviendas que están a ambos lados de esta tubería, porque esta tubería va a alimentar a ambas casas, tanto las de este lado de la calle como los de este otro lado de la calle. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? Ok. Entonces, aquí vamos. Y dice, efectuando este proceso en cada uno de los tramos, se obtienen los caudales de demanda en los nodos. Entonces, el gasto por nodo va a ser el número de lotes del tramo, es decir, la sumatoria de estos lotes, multiplicado por el gasto por lote o toma, que es el que está aquí, ¿vale? Y ese entre 2, y ya me va a dar el dato del gasto por nodo. Para hacer esto, como les digo, este método es el más preciso. Sin embargo, es el que requiere mayor tiempo de análisis, porque yo estas manzanas que están marcadas aquí, o te la voy a poner en amarillo, es para resaltarla. Ay, aquí me faltó, este está dividido, permítanme. Aquí tengo mis manzanas. Estas, yo tendría que tener aquí la lotificación. Aquí, de qué tamaño es el lote de esta casa, de qué tamaño es el lote de esta casa, de esta, de todas. Y entonces me va a requerir mayor tiempo porque tendría que yo ver para cada una de esas casas cuál es el valor promedio de las personas que habitan cada una de esas viviendas. ¿Tal? Entonces, es más preciso, pero requiere más tiempo para hacer el análisis. Entonces, no se preocupen, no lo vamos a usar ese método, aunque sea el más preciso. El que vamos a usar es el método 2, entonces presten atención al 2. En el 2 me dice, es el denominado gasto por unidad de área, ¿sale? Y ya me dice aquí, si solamente se conoce la superficie por servir, sin conocer la lotificación, que es lo que ustedes tienen, nada más conocen el área por servir, saben que este es el área donde hay casas a las que les tienen que dar el servicio, pero no tienen el detalle del tamaño de los lotes. Entonces, ese es el método que vamos a aplicar. Entonces, me regreso, ya me dice. Si solamente se conoce la superficie por servir sin conocer la lotificación, el gasto se divide entre el área urbana a la que se proporcionará el servicio, por lo que es necesario identificar en un plano el área urbana y el área verde, lo que yo les decía en la clase pasada. De toda su alcaldía,
que tendrán que ustedes conseguir el dato de cuál es el área urbana de toda la alcaldía y que entraran a la página de la alcaldía para poder obtener este dato. ¿Por qué? Porque hay áreas verdes y hay áreas urbanas en la alcaldía. No todo está urbanizado, salvo en algunas alcaldías, como por ejemplo la Cuauhtémoc. Ahí en la alcaldía Cuauhtémoc casi todos son área urbana, casi no hay áreas verdes. Pero, por ejemplo, caso contrario, en Tlalpan, el área urbana es menor que las áreas verdes porque tiene muchas áreas de reserva. ¿Sale? Entonces, por eso es que es importante tener estos datos para cada una de sus alcaldías, ya sea Álvaro Obregón o Gustavo Amadero. Tal vez en Gustavo Amadero también el área urbana sea muy grande, casi sea todo, y las áreas verdes sean pequeñas, que la mayoría es urbanizado, casi no hay áreas de reserva. ¿Sale? Pero sin embargo, en la otra alcaldía, en Álvaro Obregón, seguramente ahí sí va a haber áreas verdes. ¿Vale? Entonces van a tener que obtener de la página de la alcaldía cuál es el área urbana, que es el dato que necesitamos. Y entonces ya aquí me dice, para determinar la densidad de población, algo de lo que ya habíamos platicado al final de la clase pasada, para determinar la densidad de la población de la zona en estudio, se obtiene dividiendo la población total entre el área urbana. Entonces aquí, ¿qué pongo? La población de mi alcaldía, que la tengo de los censos para el 2020, y para mi población futura, que ya este fin de semana ya les comparto los comentarios de su tarea 2, para que la tengan ya, ustedes ya tengan ese dato, y lo divido entre el área urbana que obtuve aquí de internet, de la página de la alcaldía. Y entonces eso me va a dar una densidad, pero voy a tener una densidad para la condición actual, para la población de 2020, y otra para la condición futura, dos densidades, densidad actual y densidad futura. Y me dice, y la población que es abastecida por cada nodo será igual a esa densidad multiplicada por el área de influencia del nodo. Como ya les dije, esta sería el área de influencia del nodo, estas rojas que están acá. La mitad de esta calle, 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 cierro, y eso me va a dar el área de influencia de este nodo. Está aquí. Que les decía que es algo muy parecido a cuando hacemos la bajada de cargas en las columnas, la bajada de cargas de mis losas en columnas. Mis columnas serían los nodos, ¿sale? Y mis manzanas serían las losas, por así decirlo. Entonces, continuamos acá. Y entonces con eso yo ya voy a obtener la población que vive dentro o que es abastecida por ese nodo, ¿vale? Ya me dice, por lo que el gasto medio que debe ser entregado al nodo será igual al gasto medio por nodo, igual a la dotación por esta población que ya obtuve acá, dividida entre 86.400 para obtener las unidades en litros por segundo o en unidades de segundo. ¿Sale? Entonces, este es el método que ustedes van a aplicar, el de unidad por área. Hay un tercero que es por unidad de longitud, y este se aplica, me dice, cuando no se conoce con certeza la superficie que se atenderá, es decir, que no están definidas las manzanas. Esto básicamente, el del gasto por unidad de longitud, se utiliza cuando son proyectos de diseño, no de revisión. En los de revisión es donde se utilizan o el de unidad, el gasto por unidad de área, o el gasto por lote o toma, cualquiera de esos dos. El tercero se aplica en redes nuevas, ¿sale? Por eso me dice, si no conozco yo cuál es el área a la que le voy a dar el servicio, porque va a ser una zona nueva, puedo utilizar este gasto por unidad de longitud. Entonces, aquí ya no le voy a invertir tiempo a este gasto por unidad de longitud porque ustedes no lo aplicarían. De todos modos, ustedes échenle un vistazo y si les surge alguna duda, pues me comentan y la aclaramos. ¿Sale? Aquí viene la explicación, el gasto por longitud, cómo lo tomarían en cuenta. Pero recuerden que ustedes van a utilizar el 2 por unidad de área. ¿Sí queda claro o hay alguna duda? ¿Claro? Ok. Entonces, continuamos.
Este tip sigue siendo esta parte. Aquí ya nada más viene una conclusión de los 3 casos. Me dice, para los 3 casos, si en la red existen grandes consumidores concentrados, ya sean industrias, comercios, usos públicos, etcétera, estos se representarán mediante nodos particulares con la demanda puntual, propia correspondiente con la finalidad de que dichos nodos no dependan del patrón de demandas, como en el caso de los nodos de las viviendas. ¿Sale? Entonces, eso fue en cuanto a los gastos, cómo definir los gastos para cada uno de los nodos con los que yo voy a estar trabajando. Y entonces, de aquí vamos a pasar al diseño del sector, ¿sale? Ese sector que yo dividí una red muy grande, la dividí en redes pequeñitas, que son estas que les definí yo para cada uno de sus proyectos. La red de toda la alcaldía la estoy dividiendo ahorita en este sector o en esta zona en estudio, ¿sale? Y entonces, para que yo pueda resolver toda la alcaldía, tendría que hacer varios de estos sectores, resolverlos, y al terminar de resolver todos los sectores, ya tendría resuelta mi alcaldía, ¿de acuerdo? Entonces, de eso trata la sectorización. Entonces, aquí me dice, ya la cierro, me dice, el término sectorización es conocido como la formación de zonas de suministro autónomas, más no independientes, dentro de una red de distribución. Dice, en palabras simples, es la partición de la red en muchas pequeñas redes, con el fin de facilitar su operación. De este modo, será mucho más sencillo controlar los caudales de entrada en cada sector, las presiones internas de la red de tuberías, la demanda y el consumo, así como las pérdidas de agua, tanto en fugas como en usos no autorizados, ¿sale? Entonces, la sectorización lo que me dice es, tu problema grande, que es todo esto, es toda la alcaldía, vuélvelo problemas pequeñitos, varios problemas pequeñitos, y cuando tengas resueltos todos esos problemas pequeñitos, ya vas a tener resuelta toda tu red, ¿sale? Porque aquí va a ser más fácil llevar a cabo el control de las presiones y de las velocidades para ver si todo cumple. Si yo les hubiera pedido que hicieran el análisis de toda la alcaldía, se volverían locos, ¿sale? Si alguien con experiencia se le encarga esto, es complejo. Entonces, alguien que apenas va empezando a trabajar con las redes, pues es mucho más complejo. Por eso es que es conveniente que se hagan los sectores, ¿sale? Ya sea una persona experimentada o no experimentada, más vale trabajar en un problema pequeño que en un problemota que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la intención de la sectorización, tener analizado el funcionamiento hidráulico de varios sectores pequeños que conforman toda mi red. Pues me regreso a los apuntes y aquí me dice, de esta manera, la necesidad de llevar a cabo la sectorización de la red de distribución se hace mayor mientras ésta sea más grande. Entre más grande sea la red, más necesaria es llevar a cabo la sectorización de esa red. Y aquí me dice, para que puedas realizar la sectorización se requiere de lo siguiente. 1. Contar con la información completa del sistema de distribución, es decir, la red de distribución. Yo debo de tener el catastro de la red de distribución. Ustedes ya lo tienen. Esto que yo les compartí es el catastro. Es donde tengo yo la red existente. Es mi catastro de mi red. Entonces, ese punto ya lo tenemos. 2. Hay que tener el conocimiento de la forma de operación real para poder utilizar un software o modelo numérico que me permita simular el funcionamiento hidráulico del sistema, el mismo que deberá verificarse mediante algunas mediciones estratégicas y realizar así una calibración del modelo, ¿sale? Acuérdense que vimos nosotros que para que pudiéramos calibrar el modelo necesitábamos ir cambiando nuestro coeficiente emitter para que pudiéramos representar el porcentaje de fugas que nos reporta el organismo operador. Ustedes para su proyecto van a tener que hacer lo mismo. Una vez que ya tengan todo el armado del arreglo, todo vaciado en el programa,
van a tener que hacer la simulación y van a tener que ir cambiando ese coeficiente emitter hasta que lleguen al porcentaje que yo les di como dato, que considerarán como de fugas. ¿De acuerdo? Y entonces, a partir de eso, ahora sí, ya que lo tienen calibrado, los resultados que les den a partir de esa calibración van a ser con los que van a analizar ustedes el comportamiento de la red. Es decir, van a revisar presiones y van a revisar velocidades. Y las van a revisar tanto en la hora de mínimo consumo como en la hora de máximo consumo. Y recuerden que la calibración la hacen en la hora en la que se presenta el gasto medio. Y que dijimos aquí que para el caso de la Ciudad de México sería a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, ahí tienen que obtener los resultados para que hagan la calibración. Y es con la que ustedes van a empezar a iterar hasta obtener el porcentaje de fugas que reporte el organismo operador, como lo hicimos en la clase pasada. Entonces, estos dos puntos, con eso ustedes ya los tienen, entonces pueden sectorizar, pueden hacer su sectorización, que ya la tienen sectorizada, es la zona en estudio que yo les definí, y ya me dice aquí. Ok, al contar con un modelo confiable, ¿cuál modelo confiable? Pues el EPANET, por ejemplo, debidamente calibrado, es decir, cuando ustedes lo calibraron con el coeficiente emitter, se podrá jugar con varias formas de operación y sobre todo la red puede dividirse en varios sectores. Es decir, toda la red la puedo dividir en varios sectores mediante la conformación de los llamados distritos hidrométricos. Y aquí me dice, para ello hay que conocer lo que sucede con el agua dentro de esas redes, de esos distritos hidrométricos o de esos sectores. Me dice también, la sectorización va a promueve la redistribución de los caudales y de presiones en la red y se logra la recuperación de caudales de fugas en forma rentable, rápida y efectiva. Además, facilita el monitoreo y control de fugas al realizarlo por zonas aisladas. ¿A qué se refiere este párrafo? Este párrafo se refiere a que si yo sectorizo, si yo defino estos sectores y esto lo resuelvo, rápidamente voy a poder identificar en campo en qué zonas son en las que tengo los mayores problemas de fugas. Y esos problemas de fuga los puedo atender de manera más rápida, ¿sale? Entonces, esa es una de las intenciones de la sectorización, que conforme vayamos avanzando en el análisis de los sectores que conforman toda mi red, toda la alcaldía, yo puedo ir resolviendo los problemas en las zonas que presentan las mayores deficiencias, en cuanto a fugas, en cuanto a daños, en cuanto a vida útil que ya cumplieron las tuberías. Para varias cuestiones de mantenimiento y de operación me sirve la sectorización. También me dice aquí, una red de agua potable eficiente permite reducir fugas y desperdicios, por lo que en el caso de la Ciudad de México, el SACMEX emprendió la construcción de nuevas obras que mejoran la captación y distribución de volúmenes de agua. Uno de sus programas principales consiste en la recuperación de caudales que se pierden en la red por presencia de fugas, mediante el proceso de sectorización. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ustedes van a aplicar en su proyecto, el sistema de aguas lo está aplicando para poder atender los problemas de fugas, ¿sale? Y dice también, tener dividida la red en sectores monitoreados permite conocer el suministro y el consumo real de agua potable, con lo que se pueden identificar y reparar fugas en un periodo de tiempo menor, así como realizar un manejo adecuado de presiones en la red y de la sustitución de líneas en caso de ser necesario. Para el caso de la Ciudad de México, generar una distribución eficiente de agua proveniente de otras fuentes externas, es fundamental para disminuir la explotación de pozos locales y aminorar los hundimientos en la ciudad, ¿sale? Entonces, el programa de sectorización de la Ciudad de México tiene esa intención, atender las fugas para no depender tanto de la extracción de agua de los pozos, ¿sale? Poder reducir esa extracción de agua, porque esa extracción de agua que hacemos en los pozos lo que nos generan son hundimientos en la ciudad. Y esos hundimientos nos generan daños en la infraestructura
tanto de agua potable como de drenaje, aunque la más afectada es la de drenaje, ¿sale? La de agua potable no tanto, porque es una red que trabaja a presión, pero mi red de drenaje trabaja a gravedad. Entonces, con esos hundimientos le generan dislocamientos a mis tuberías o contrapendientes a mis tuberías de drenaje. Y si estas trabajan por gravedad, pues le va a generar más daños. Y pues, se va a perder la eficiencia del desalojo del agua, tanto de lluvia como de las aguas residuales, si estamos hablando de un sistema de drenaje combinado. Y acá me dice en este párrafo, un sector puede tener varios distritos hidrométricos dentro de su área en estudio. Entonces ya me dice aquí, un distrito hidrométrico se puede considerar como un sector hidrométrico o simplemente un sector. Los distritos hidrométricos son elementos que se aíslan hidráulicamente con movimientos de válvulas en forma temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden cerrar válvulas para formar sectores. Como yo les decía, para que yo pueda formar estos sectores que les definí, aquí, yo tengo que instalar válvulas. Entonces, por ejemplo, si yo le estoy diciendo que aquí es el límite de su sector, yo aquí tendría que instalar una válvula de seccionamiento, ¿sale? En la vida real, yo tendría que ir con una brigada y a esa brigada excavar, identificar esta tubería y en esta tubería poder instalar mi válvula, ¿sale? Entonces aquí yo tendría que instalar una válvula. Aquí, aquí y acá. Para que yo pueda cerrar esta válvula y entonces ya tenga este límite de sector. Y entonces en toda la periferia la tendría que recorrer e instalar válvulas. Si ya hay una válvula existente, pues esa la aprovecho. No tengo que poner una válvula nueva si ya existe una. Si no existen, tengo que instalarla, ¿sale? Entonces, lo que hago es para delimitar mi sector, es eso, hacer todo el recorrido, que les propuse, pero ustedes no se preocupen, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no vamos a representar las válvulas. Y entonces, todos estos límites, yo voy recorriendo todo este límite para poder colocar las válvulas. Acá, por ejemplo, aquí, miren aquí, en mi límite, que me dice que viene aquí, yo puedo cerrar esta válvula que es existente. Esta que está aquí es una válvula existente. Esa ya no hay necesidad de instalar una válvula. Yo la cierro y ya estoy limitando mi sector a esta zona, ¿sale? Entonces tengo que recorrer toda la periferia para ver qué existe, qué no existe. Aquí, por ejemplo, esta otra válvula también la aprovecho, esta que ya existe la cierro. Esta también, que ya existe, la cierro. Aquí, si se fijan en este tramo de tubería, atraviesa mi límite. Aquí no tengo válvula. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Instalar una válvula nueva. Aquí yo tendría que poner una válvula. Ahí. No quiero usar ese. Aquí yo tendría que instalar mi válvula para poder aislar que el agua no se salga ni entre de mi sector. Entonces, ese es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer cuando hacemos la sectorización. Hacer todo el recorrido para ver qué válvulas se pueden aprovechar y qué no. Por ejemplo, esta válvula, para mi límite, ya existe, la cierro únicamente y ya me voy así en toda la periferia para que yo pueda aislar el sector. Eso es a lo que se refiere aquí en este punto, con esos movimientos de válvulas en forma temporal. ¿Qué quiere decir en forma temporal? Que yo puedo abrirlas y cerrarlas cuando lo requiera. Si quiero que esté aislado mi sector, pues las mantengo cerradas. Si ya no quiero trabajar en ese sector, las puedo abrir en un momento dado. Si veo que no es práctico el sector que estoy proponiendo, pues las podría abrir, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si hasta aquí esto de las válvulas y de los límites de la periferia de mi sector, si queda claro o hay alguna duda. Si no, para hacer el break, ya son las 8:04. ¿No tienen dudas? No, profe. Ok, pues vamos a darnos el break. Regresamos a las 8:14, por favor, y continuamos con lo del capítulo 3, por favor. Les dejo de compartir y ahorita en 10 minutos regreso.